Bienvenidos a la escuela dominical. Nos vamos a quedar aquí en función de lo que se nos dijo, pero nos vamos a ir al cielo cuando venga el Señor. Amén. Por el momento nos vamos a quedar aquí. Así es que vamos a darle gracias al Señor por esta mañana, una mañana un poco helada, pero no así estamos acá para una vez más buscar de alguna forma la dirección del Señor para seguir creciendo en Él a través de su palabra. Lo más importante que Dios ha hecho desde el año 30, que comienza la iglesia, hasta el día de hoy, es proclamar su palabra. No es la música, no son las estrategias del hombre, no son las falsas doctrinas. Lo más importante para nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a seguir compartiendo el libro de los Hechos y le voy a invitar a usted que abra su Biblia en el capítulo 10, en donde estamos aprendiendo acerca de la historia de Pedro frente a esta experiencia que tuvo Pedro y también un poco la historia de Cornelio, un gentil, un personaje importante dentro del contexto del Evangelio, porque de alguna manera habíamos visto en el libro de los Hechos hasta el momento apariciones de judíos que se convertían al Señor y también habíamos visto dentro del libro de los Hechos apariciones del mundo de Samaria que también procedieron al arrepentimiento reconociendo en sus vidas al Señor, pero no habíamos visto todavía al pueblo gentil llegar a las plantas de Jesucristo, y esto es lo que tiene un poco el sentido, esta visión que recibe Pedro. ¿Todos encontraron el capítulo 10 de Hechos? Amén. Vamos a darle lectura los versículos que en esta mañana el Señor nos permitirá compartir. Desde el versículo 17 al versículo 23. Dice así la palabra del Señor, la leemos reverentemente desde nuestros asientos. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Guarde eso en su corazón, le dijo el Espíritu. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a tener un momento de oración. Padre, le damos gracias en esta mañana porque usted nos da el privilegio de estar frente a su palabra. Necesitamos cada día, Señor, ser instruidos por ella para que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra vida a toda verdad y a toda justicia. Derrame en esta mañana de su presencia para que nosotros podamos estar abiertos, tanto nuestras mentes como nuestro espíritu, para poder recibir su enseñanza en función de lo que usted requiera de cada una de nuestras vidas. Le damos gracias porque nosotros podemos de alguna forma, Señor, ser bendecidos por medio del poder del Evangelio
que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Y en esta mañana le damos a usted, oh Jesús, la gloria, la honra y la alabanza. Y pedimos que a través de la dirección de su Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, usted sea iluminando nuestras vidas para poder recibir su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta historia principalmente tiene dos personajes. Uno es Cornelio, quien debe recibir el evangelio, y otro es Pedro, que es quien debe llevar el evangelio a Cornelio. Amén. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Levante su mano. Estuvieron prácticamente todos. Entonces estamos claros con la idea de esta historia. Pero quiero hablar un poco de Pedro, porque de alguna forma Pedro es quien será el protagonista final de estos hechos en el libro de los Hechos. Y es interesante Pedro, o la vida de Pedro, porque en Mateo 16, no lo busque, después lo ve en casa, si quiere lo anota, en Mateo 16, del versículo 16 al versículo 20, es Pedro quien recibe las llaves del reino, que tiene que ver con abrir las puertas a las personas por medio del evangelio. ¿A quién le entrega el Señor las llaves del reino? A Pedro, ¿cierto? Luego Pedro ya comienza a desarrollar su ministerio, y desde el capítulo 2 del libro de los Hechos ya Pedro comienza a abrir el evangelio hacia el mundo judío. ¿Y cuántos son convertidos en el capítulo 2 del libro de los Hechos? A ver, ¿cuántos? ¿5.000? Léalo en el libro de los Hechos. ¿Cuántos son? A ver. No me lo tira así 5.000, así como queriendo decir, ¿será 5.000? ¿No será 5.000? ¿Cuántos son? Léalo. 3.000. Ya. Y luego en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Pedro ya está evangelizando al mundo samaritano. Porque hay una diferencia entre los judíos y los samaritanos, porque usted ya sabe que ellos tenían ciertos problemas de relaciones diplomáticas, relaciones humanas, relaciones religiosas. Pero Pedro ya abre el evangelio en primera instancia en el capítulo 2 al mundo judío y evangeliza al mundo judío, y luego en el capítulo 8 del libro de los Hechos ya le comienza a evangelizar al mundo samaritano. Pero Pedro también va a tener la misión de evangelizar al mundo gentil. Y ahí nos vamos a encontrar con algunos problemas de parte de Pedro, porque Pedro era un judío devoto y que aún no había renunciado a todas sus tradiciones, a todas sus costumbres, a todas sus legalidades. Entonces Dios necesita hacer un plan para que Pedro pueda entender que su llamado no es solo a los judíos, no es solo al mundo samaritano, sino también a los gentiles. Entonces, en este pasaje es importante que entendamos que la palabra de Dios es verdad y es, como decíamos el domingo pasado, totalmente inspirada completamente por Dios. Pero lo importante, hermano, es que la palabra de Dios fundamentalmente es útil. Y a través de su palabra, Él va a realizar su soberanía no solo sobre la vida de Pedro, sino sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces usted debe entender que usted tiene un plan, que usted tiene un planteamiento, que usted tiene una teología, pero Dios quizás tenga otra totalmente diferente en función de cómo Él va a aplicar su plan a su vida. Y usted a lo mejor va a caer del caballo, como lo hizo ¿quién? Pablo, ¿cierto? Y Dios lo trae al evangelio. O a lo mejor usted va a recibir una visión, o a lo mejor usted va a recibir una gran bendición, pero Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. El problema como hijos de Dios es que muchas veces nos comportamos como hijos de hombres. Entonces no entendemos la idea de los papás,
Pero generalmente los papás tienen la razón. No entendemos muchas veces la idea de Dios, pero por completo seguro que Dios tiene la mejor idea para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Se merecen que los ame? No, no se merecen que los ame. Dios nos ama, no nos merecemos que Dios nos ame, pero además Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros y ahí está su plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Entonces, esta visión que recibe Pedro está cimentada en los 4 argumentos que Dios va a usar para poder cambiar nuestros paradigmas, nuestros enfoques, nuestras ideas. Hermana. Tiene toda la razón usted de que, pero sí amamos a nuestros hijos. No amamos lo que ellos hagan, sino que amamos a nuestros hijos porque son parte nuestra. Amamos a nuestros hijos porque son parte nuestra. Un día hubo un gran anhelo en el corazón de Dios y que usted y yo fuéramos sus hijos. Amén. ¿Quién quiere hablar? Qué bueno que quieran hablar, así me evitan el tema de poder. Amén, hermano, buenos días. Usted dijo que Saulo había caído del caballo y en ninguna parte de la Biblia dice que Saulo había caído. Jamás Saulo cayó del caballo, dice la hermana. Por- Si bien es cierto, es verdad, pero él tenía un puesto jerárquico que cuando viajaba de una ciudad a otra, por la jerarquía que tenemos, se entiende que no iba caminando. Tal vez no lo dice explícitamente, pero es por eso. Jamás Eva se comió una manzana. Amén. Se comió un fruto. Bien, pero la idea de este pasaje es que Dios va a hacer a través de su palabra un plan para cada uno de nosotros para que nosotros podamos cumplir su propósito. Por eso la palabra del Señor es verdad, para que pueda en nosotros existir un cambio. Nosotros estamos aquí, ¿sabe? Porque no somos perfectos, necesitamos cambiar. Y de esa forma nosotros le damos una gran posibilidad a Dios de poder a través de su palabra, que es útil, cambiar nuestra vida. Y la palabra de Dios, en primer lugar, en las 4 columnas que el Señor tiene para cambiarnos, nos dice que la palabra del Señor es útil para que nosotros seamos hijos enseñables. O sea, estamos bien en este primer desafío de Dios que tiene para nuestra vida. Estamos acá por eso, para ser enseñados, me incluyo, para aprender. El segundo desafío que tiene el Señor con nosotros a través de su palabra es que su palabra, la palabra de Dios es útil porque nos redarguye, nos reprende. Y eso ya no a todos nos acomoda, más bien nos incomoda, porque a nadie le gusta ser redarguido. Hay muchas cosas que en nuestra vida Dios va a cambiar y como algunas veces no cambiamos por la razón, ¿por qué vamos a cambiar? Por la fuerza. Amén. La palabra de Dios también es útil y nos cambia porque nos da la posibilidad de ser reprendidos. Y ya no a todos nos gusta ser reprendidos. Cuando somos reprendidos, generalmente tenemos nuestra propia teología, nuestro propio enfoque, nuestras propias respuestas, nuestras propias razones del por qué somos así. Salí a mi mamá. ¿Amén? No, usted no salió a su mamá. Usted es un ser único, exclusivo, delante de los ojos del Señor, que Dios quiere transformar para su gloria. Amén. Y la cuarta razón que la palabra de Dios es útil es porque Él no, nos instruye o nos lleva a la instrucción en justicia para establecer sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, el carácter. ¿Cómo es su carácter? No me lo conteste.
el temperamento, ¿cómo es su temperamento? No me lo conteste. El sentir, establecer sobre nosotros el carácter, el temperamento, el sentir, los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los 4 pilares, hermanos, para que nosotros de alguna manera cambiemos nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar, nuestro enfoque, nuestra humanidad, para que podamos realizar la obra del Señor. Si usted está dispuesto a ser enseñado, a ser reprendido, a ser corregido y a ser instruido en justicia, usted puede llegar a ser un hombre o una mujer de Dios que pueda aspirar a cumplir el propósito de Dios. Porque estamos acá para cumplir el propósito de Dios. Estamos acá para hacer la voluntad de Dios. Estamos acá para obedecer al Señor. Amén. Entonces, entrando en nuestro estudio del libro de los Hechos, capítulo 10, hoy vamos a proseguir a aprender de esta historia del apóstol Pedro. ¿Sabe? El apóstol Pedro necesitaba todos estos pilares de la palabra del Señor para que él también pudiese cambiar. Sí, estoy hablando del mismo Pedro que fue lleno del Espíritu Santo, del mismo Pedro que tenía el don de sanidad, del mismo Pedro que tenía la unción de predicar el Evangelio y convertir 3.000, luego 5.000 personas. Estoy hablando de ese Pedro. Es decir, no estoy hablando del Pedro que aparecía en Facebook, porque a veces nosotros aparecemos en Facebook y la gente nos mira. Bueno, yo no uso mucho Facebook y no pongo fotos en Facebook. Pero uno ve las fotos en Facebook y piensa que la gente es feliz. Y piensa que la gente lo pasa bien y que son los únicos felices del universo. Amén. Entonces, eso no es el Evangelio, hermano. Cuando usted le pregunten cómo está, hermano, y si usted está mal, diga la verdad. Diga, estoy mal. Amén. Hay una alabanza inclusive que se canta que es antibíblica. No puede estar triste un corazón que tenga Cristo. Y lo cantamos así como que, no, si puede estar triste un corazón que tenga Cristo. Porque puede haber una partida. Yo estuve triste hace 15 días atrás porque partió la mamá, ¿sabe? Estaba triste. ¿Sí puede estar triste un corazón que tenga Cristo? Sí. ¿Sí puede tener problemas un corazón que tenga Cristo? Sí. ¿Sí puede tener dificultades? Sí. ¿Cuál es entonces la idea del Evangelio? Que Dios no está en la enfermedad, pero Dios está con el enfermo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la gran garantía del hombre y la mujer de Dios es que tiene algo que puede tener esperanza y que produce en esa esperanza fe para saber que aunque yo estoy triste, la palabra del Señor me da la garantía que el día de mañana estaré alegre. Amén. Porque cada cosa tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, muchas veces cantamos sin entendimiento y muchas veces cantamos porque simplemente cantamos. O yo no sé si usted conoce los predicadores que le hacen repetir a la gente cosas. Hermano, no estamos en la iglesia para hacer loritos. Repita conmigo. Eso no es bíblico. Usted tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dentro de usted y que le guiará a toda verdad y a toda justicia. Y ese es el fin final del cuarto pilar de la utilidad de la palabra del Señor. Entonces, vamos a proseguir el fondo de esta lección, que es la experiencia de Pedro y que Dios quiere cambiar algunos paradigmas judaizantes que tiene y hacerle a él entender que no debe llamar inmundo lo que Dios ha limpiado. Y Pedro va a tener, de cierta forma, una experiencia bien personal en donde él con toda su unción se va a sentir confundido, se va a sentir perplejo, no va a saber qué está pasando y va a entender que el plan para su vida lo maneja Dios. Amén, no lo maneja él. Entonces, el fondo de esta lección es el deseo de Dios de dar a conocer la salvación a cada pueblo, a cada nación, a cada idioma y a cada lengua. El deseo de Dios es que todos procedan, ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Eso es lo que desea Dios. Y al
entender que eso es lo que desea Dios, nosotros entendemos por qué de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama a su peor enemigo. Al hermano que a usted no le gusta saludar, Dios lo ama. Nadie dijo amén, porque nadie quiere caer en tentación. Entonces, el deseo de Dios, hermano, muchas veces va a contrariar nuestro enfoque, va a contrariar nuestra doctrina, va a contrariar nuestra tradición. El deseo de Dios muchas veces va a estar no conforme a lo que nosotros encontramos que es correcto, o si no, lea la historia de Jonás. Es lo mismo acá en la historia de Pedro. Podemos solo encontrar la salvación a través de la persona de Jesucristo. En eso estamos de acuerdo. Y el Señor sabía que Pedro tenía las llaves. El Señor sabía que Pedro era el encargado de abrir el Evangelio. No fue Pablo quien abrió el Evangelio a los gentiles. Fue Pedro quien abrió el Evangelio a los gentiles. Pablo lo que hizo fue que lo masificó. Amén. Pablo tuvo mucho más injerencia y lo vamos a ver luego en el libro de los Hechos. Por lo cual, hermano, no es solo, y esto debía quedarle claro a Pedro, Israel a quien Dios le ofrecería salvación, sino a todas las naciones. No es solo Dios quiere ofrecerle salvación a usted, sino a su peor enemigo. Dios quiere ofrecer salvación a todo el mundo. Y ese fue el mensaje que recibió Pedro a través de esta visión. Como recordarán ustedes, el éxtasis de Pedro se inició cuando descendió algo semejante a un lienzo que atado a 4 esquinas era bajado a la tierra, y frente a este cuadro de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, Pedro recibe una orden de Dios que dice: levántate. La orden del Señor no ha cambiado. Dios en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros: levántate. Gracias, hermana. ¿Usted se va a levantar? Bien. Dios dice en esta mañana: levántate. ¿Para qué? Para que a través del propósito por el cual usted está aquí, usted pueda bendecir a otros. Y es, de alguna forma, extender a través de la palabra del Señor el Evangelio. Pedro recibe una orden de Dios: levántate, mata y come. ¿Qué hace Pedro? Se resiste. ¿Qué hace Pedro? Como que se confunde y vuelve la voz a él por segunda vez y tercera vez, diciéndole: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Entonces, muchas veces nuestro espíritu religioso nos hace sentirnos superior a los demás. Nuestro espíritu religioso muchas veces nos hace criticar a otras denominaciones. Nuestro espíritu religioso nos hace criticar a otras iglesias, y lo que hace el Señor es llevarnos a la verdad, y Dios es poderoso para que usted, aún criticando a otra congregación, Dios lo pueda llevar al púlpito de esa congregación a hablar. Eso me pasó a mí hace 20 días. Dios me bajó el moño. Y yo estaba hablando en el púlpito de esa congregación, de esa denominación que yo había tanto criticado. Y hoy entiendo que no debo llamar inmundo lo que Dios ha santificado. Amén. Entonces, no somos mejores que otros. Estamos siendo formados igual que otros. Estamos siendo tratados por el Señor igual que otros, y algunos están siendo podados por el Señor. Y eso es más duro. Pero Dios poda, y Dios a través de su palabra nos enseña para que nosotros podamos cambiar. ¿Sabe por qué hay tanto suicidio de gente millonaria? Porque ellos nunca cambiaron. Entonces, el cambio no está en el dinero. El cambio no está en la felicidad, en el éxtasis, en el pasarlo bien. Hay un vacío en el corazón del hombre que solo Dios puede llenar. Amén. Y ese vacío se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene a la vida del hombre, el otro paso es que Jesucristo lo va a cambiar.
a través del poder del Espíritu Santo y a través del propósito de Dios para la vida de ese hombre y de esa mujer. Pedro estaba, hermanos, confundido acerca de esta visión. Pedro estaba de alguna forma tratando él en su humanidad de interpretar lo que estaba pasando, del por qué él había recibido esta visión. Y los hombres que habían sido enviados por Dios, por Cornelio, llegaron a la casa de Simón el curtidor, en donde estaba Pedro. Aquí es interesante, hermano, porque todo es plan divino. Dios preparó a Cornelio, que era quien debía recibir el mensaje, y Dios está preparando a través de esta visión a Pedro, quien es quien debe llevar el mensaje. ¿Cuál era el problema? Que a lo mejor Pedro se iba a resistir. Iba a decir, como Jonás, yo no voy a ir. Que vaya otro, o iba a enviar a algún hermano de Jope, pero el que debía ir a predicar el evangelio era Pedro. Entonces el versículo 17 dice, y comenzamos, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hermano, nosotros muchas veces podemos estar confundidos en función de aquellas cosas que Dios nos llama a hacer. Muchas veces nosotros vamos a estar desanimados en relación a lo que Dios nos llama a hacer. Muchas veces no vamos a estar muy claros si debemos o no seguir adelante. Pero ¿sabe qué? En todo eso hay un propósito del Señor. Todos quienes estamos aquí sabemos que es mejor interpretar al Señor en función de lo que hemos vivido en el pasado. No sabíamos por qué el Señor nos hizo pasar por eso, no sabíamos por qué estábamos ahí, no sabíamos por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, pero hoy que ya la historia terminó, ya sabemos lo que quería hacer el Señor. Amén. ¿Entendió la idea? ¿Entendió el mensaje? Sabemos muchas veces lo que el Señor ya concluyó cuando las cosas están concluidas. Por eso debemos esperar en el Señor. Por eso debemos seguir adelante. Por eso no debemos dejar de tener la mano en el arado. Por eso el volverse atrás es un peligro, porque no solo es retroceder, sino no tener la bendición de dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Qué hubiese pasado con José si él se hubiese amargado en la cárcel, hubiese dicho, para esto estoy aquí, en realidad ninguno de mis sueños se va a cumplir? Jamás hubiese llegado a ser vicepresidente de Egipto. Amén. ¿Qué hubiese pasado con la fe de Sadrac, Mesach y Abednego cuando ellos entraron al horno de fuego? Se habrían quemado. ¿Qué hubiese pasado con la fe de Daniel? Hermano, yo estoy hablando de que esto eran hombres y que Daniel, antes de entrar al foso de los leones, estaba muerto de miedo. ¿O usted cree que entró contento Daniel al foso de los leones? Aquí iba a ser el postre del día de los leones que estaban allí. Estaba muerto de miedo, pero él tenía fe. Y luego que concluyó la historia, todos contamos que Daniel sale vivo del foso de los leones, pero nosotros debemos entender que muchas veces en nuestra confusión Dios sigue haciendo la obra y teniendo el control sobre todas las cosas. Entonces Dios planificó todo esto para que un hombre gentil recibiera el evangelio. Y mientras Pedro sigue pensando en la visión, el Espíritu Santo le dice, versículos 18 y 19, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Mientras Pedro no sabía lo que pasaba, mientras él trataba de entender la visión, mientras él todavía de alguna forma seguía confundido, ya el Espíritu Santo le estaba comunicando a Pedro el plan de Dios, que 3
hombres le buscaban. Y le ordena a Pedro lo siguiente, versículo 20. Levántate, pues, y desciende. Y no dudes, Pedro, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hermano, el levantarse siempre es un acto de servicio. Y Pedro estaba siendo comunicado por el Espíritu Santo de que debía levantarse, debía obedecer y debía ir con estos hombres que Dios había enviado. Debemos saber que lo más importante que hoy la iglesia tiene dentro de sí es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue hablando. Y el Espíritu Santo sigue mostrando. Y el Espíritu Santo sigue ordenando. Y el Espíritu Santo se sigue moviendo. Y hemos tomado al Espíritu Santo como un ente de poder en función de grandes actos de milagros y señales, y precisamente ese no es la principal función que tiene el Espíritu Santo en el creyente. Y recibiréis poder y haréis muchos milagros. ¿Eso dice? Y haréis grandes señales. No. Y me seréis testigo. El poder del Espíritu Santo radica en que usted y yo debemos predicar el Evangelio. Lo que le dijo Pablo a Timoteo, predica el Evangelio. Eso es lo más importante que un hijo de Dios puede hacer, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces debemos entender que muchas veces hemos puesto al Espíritu Santo como un ente de poder para cosas visibles, cuantificables, que son humanas y que tienen que ver con los milagros y las señales. ¿Eso va a estar? Sí, también va a estar. Pero lo más importante es que usted y yo prediquemos el Evangelio. Para eso el Espíritu Santo viene y se derrama sobre nuestras vidas para que nosotros hablemos. ¿Dónde? ¿Solo dentro de 4 paredes? No. La palabra eclesía, llamados a salir, afuera. Entonces, de repente el Espíritu Santo le dice a usted, háblale al que viene sentado en la micro. Entonces usted debe hablarle porque por eso usted es lleno del Espíritu Santo. Háblele a tu hija del Señor, el Espíritu Santo obrando a través de usted para que usted hable a través del poder del Espíritu Santo. Y usted no sabe por qué el Espíritu Santo hace cosas tan especiales que la hija comienza a llorar cuando a la hija no le gustan las cosas de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Porque para eso fue dado el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. ¿Qué hicieron ellos luego de recibir la unción del Espíritu Santo? Luego de ser llenos del Espíritu Santo, predicaron. La mayor función de cada uno de nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, es predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, una gran responsabilidad, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo está para funcionar mayormente en los dones, que también para eso está, y eso es soberanía de Dios. Si Dios va a usarle a usted para que sane un enfermo, Dios le va a usar. Y Dios se va a glorificar y solo de Él es la gloria. Amén. Pero la principal razón por la cual el Espíritu Santo viene a nosotros es para que nosotros prediquemos el Evangelio. Para que procedamos en función de ese mandato. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres, fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Por qué Pedro sabía, antes de preguntarle a estos hombres, que ya él era el que buscaban? Porque el Espíritu Santo ya se lo había revelado. El Espíritu Santo lo anticipa a usted. Cuando escuche la voz del Espíritu Santo, hágale caso al Espíritu Santo. Porque eso es como una gran bendición que tenemos los hijos del Señor. Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pablo ya les dice, yo sé que yo tengo que ir con ustedes, porque yo quiero ser obediente al Espíritu Santo, pero yo no entiendo el por qué debo ir con ustedes. No sé por qué razón, todavía no lo entiendo, yo debo ir con ustedes. Y la razón por que ellos le llevarían a Cornelio era para que les predicase
el evangelio que también era para los gentiles. Versículo 22. Un romano que tenía sobre ellos potestad. Autoridad. Claro. Debe haber sido terrible, por eso el planteamiento de Pedro no era como él no estaba disponible para ir a Cesarea, donde estaba Cornelio. Pedro no estaba en disposición para ir a Cesarea. Jonás no estaba disponible para ir a Nínive. En ambas situaciones, la gracia del Señor está funcionando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay una mala disposición del siervo de Dios, en este caso Jonás en el Antiguo Testamento y en este caso Pedro en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos le responden a Pedro la razón por qué le vienen a buscar. Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón y justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír, ¿qué cosa? Tus palabras. O sea, a quien Dios iba a usar para abrir el evangelio al mundo gentil no iba a ser a un ángel. A quien Dios iba a usar es a Pedro. A quien Dios entregó las llaves del reino fue a Pedro. Y Pedro iba a ser quien comenzara a evangelizar al mundo gentil. Y Pedro, en una intención que debe ser como algo que nos debe llamar la atención a nosotros, recibe a quienes está enviando Cornelio, y el versículo 23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. No, ese no es el versículo 23. Me pasé al capítulo 11, hermano. El versículo 22. Entonces, haciéndoles entrar, ese es el versículo 23, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro no solo ya está dispuesto a ir con la comitiva que manda Cornelio. Pedro ya no solo está dispuesto a obedecer la voz del Espíritu Santo, sino que muestra el carácter de Jesucristo al hospedarles, al recibirles, al atenderles. No solo se trata de predicar el Evangelio, sino mostrar el Evangelio. ¿Qué significa mostrar el Evangelio? Mostrar el Evangelio es que nosotros seamos como el Señor. Amén. Y el Señor tiene ciertas características, hermana. Estaba tan arraigado en Pedro lo antiguo que no vio él cuando el Señor a la prostituta, que al otro y al otro, a todos los que ellos no trataban, los judíos, él los sanó. Entonces como que no tenía, claro. ¿Por qué no interesante, ¿escucharon todo lo que dijo la hermana Mora? Una gran revelación. O sea, él quería ser seguidor de la tradición, pero no quería seguir a Cristo, o más bien no quería seguir el ejemplo de Cristo. Él había visto a Cristo hablar con prostitutas, con publicanos. Él había visto a Cristo relacionarse con todas aquellas personas. Él se había pegado la vuelta para llegar y no pasar por Samaria, más Cristo pasó por Samaria y habló con la mujer María Magdalena, ¿cierto? Samaritana. Pero Pedro no pasó por Samaria. Entonces, a pesar de que él había visto a Cristo, él seguía arraigado en sus tradiciones, en su legalismo, en su judaísmo, porque él no estaba dispuesto a pasar por Samaria, él no estaba dispuesto a evangelizar al mundo gentil. Usted debe estar dispuesto para lo que Dios le pida que usted haga. Y Pedro, como no estaba dispuesto, recibe esta visión
Y él comienza a entender la situación porque el Espíritu Santo se le revela, el Espíritu Santo le habla. Hermano, les quiero decir algo, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. En todo el libro de los Hechos no existen estrategias evangelísticas para que la gente llegue al reino de Dios, para que la gente conozca a Jesucristo. La palabra del Señor dice, y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Jamás en el libro de los Hechos usted va a encontrar Pedro campaña evangelística. Jamás va a comprar campaña de milagros por Pedro. Todo lo hizo el Espíritu Santo. Todo el libro de los Hechos está inspirado por el poder del Espíritu Santo y lo más importante en la iglesia es el Espíritu Santo que debe movernos a nosotros a realizar la obra de Jesucristo para su honra y para su gloria. Entonces, cuando usted vea grandes milagros, vamos a hacer campañas de sanidades, eso no está compatible con la palabra de Dios en función de cómo comienza el Evangelio en el libro de los Hechos. Como siempre me va a faltar un poco de tiempo, pero Pedro, lo más importante, hermanos, que a pesar de que está confundido, a pesar de que está complicado, a pesar de que él va a tener que salir de su paradigma, él lo que hace es obedecer. Toda una historia en este capítulo del libro de los Hechos, capítulo 10 del libro de los Hechos, que debe hablarnos de aquello que también puede llegar a ser nuestra historia. Mire a Pedro, se le ordenó levantarse para ir a Cesarea. ¿Sabe por qué Pedro, y aquí respaldo a la hermana Mora, ¿sabe por qué Pedro no quería ir a Cesarea? Por su propia iniciativa, porque era una ciudad romana, punto número 1. Y los judíos no visitaban esa ciudad porque era vista como inmunda. No era vista así por Dios. No era vista así por el Espíritu Santo. No era vista así por quienes tenían la capacidad en el Señor de entender que el Evangelio se abría a todas las naciones, a toda creación. Pero era vista así inmunda por el pueblo judío. Por ello, Pedro debe recibir esta visión. Por eso Dios pone a Pedro el mover del Espíritu Santo y le envía a Cesarea. Porque ¿quién envía a Pedro finalmente a Cesarea? Lo envía Dios por el poder del Espíritu Santo. Porque si no le habla el Espíritu Santo a Pedro, ahí quizás Pedro se demore más en llegar a Cesarea. Habría llegado igual. Es decir, Dios, siendo consecuente, hermanos, a su propia palabra, Él envía a Pedro a Cesarea, una ciudad que el mundo judío odiaba porque era romana y ellos la consideraban, vuelvo a repetir, inmunda. Pedro debía ir a los gentiles. Nosotros debemos ir al mundo y predicar el evangelio no a algunas criaturas, a toda criatura. Y debemos entender que para eso hemos sido capacitados y llenos del Espíritu Santo para dar testimonio de la persona de Cristo que un día nos salvó a usted y a mí. Amén. ¿Usted quiere que el mundo sea feliz? Entonces tiene que presentar a Cristo. Lo primero que tiene que ver su familia es que usted es fiel a Cristo. Lo primero que tiene que ver su familia es que usted ama a Cristo, que usted tiene respeto por las cosas del Señor, que usted está dispuesto a hacer la voluntad del Señor en función de lo que el Señor le llame. Entonces allí recién usted comienza a cumplir la gran comisión que es predicar el evangelio a toda criatura. Y muchas veces nosotros somos dados a traer a las personas para que se les predique. Vamos a llevar a esta persona a la iglesia para que el Señor le hable.
No, si el Señor tiene que hablarle a través de usted y predicar con el ejemplo. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones que son sobrenaturales, pero cada uno de nosotros también tiene roles que son naturales. O sea, si usted quiere tener autoridad como padre, tiene que ser un buen padre en el Señor. Amén. Si usted quiere ser una buena madre, tiene que cumplir bien su rol en el Señor. Entonces, su autoridad no va a ser impuesta, va a ser reconocida. Usted no va a tener que obligar absolutamente a nadie a hacer lo que como usted, como autoridad de su hogar, tiene que hacer. Estaba buscando el texto que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Eso está en Hechos 2:47. El Señor añadía a los que habían de ser salvos. Entonces, nosotros, hermanos, muchas veces tenemos ciertos problemas como los tuvo Pedro, de entender que tenemos que de alguna forma ser como los hermanos de Jope. Dice que los hermanos de Jope le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope, dice en este versículo final. Y fueron con Pedro. ¿Por qué? Porque ellos quisieron participar en las cosas de Dios. Los hermanos de Jope acompañaron a Pedro no para ir a tomar sol a Cesarea, no para ir de vacaciones a Cesarea, ellos acompañaron a Pedro porque ellos quisieron participar en las cosas de Dios. Se dispusieron también para servir en función de la causa del Evangelio, en función del propósito de Dios, y fueron con Pedro a Cesarea. Les hago una pregunta, con esto ya vamos terminando. Esta mañana yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Desea usted participar en las cosas de Dios? ¿Desea usted saber cuál es el llamado de Dios para su vida? Si es así, debe estar dispuesto a ser enseñado, a ser reprendido, a ser corregido, a ser instruido en justicia. Debemos decirle al Señor en esta mañana, como lo hizo Pedro en algún momento: Señor, no lo entiendo. Señor, estoy confundido, estoy realmente descolocado, pero sabes, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo obedezco. No estoy pasando el mejor momento de mi vida, no estoy viviendo con la mejor paz que quisiera vivir, no estoy experimentando el mejor tiempo, pero yo sé, Señor, que tú sabes todas las cosas. Y tú tienes un plan, como también lo tuviste con Pedro, y vas a operar en ese plan en función de mi necesidad y en función de la necesidad de otros. Y en ese sentido, el Señor es poderoso porque su plan nadie lo puede anular. Entonces Dios se va a manifestar a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, a través del poder sobrenatural que Él tiene, para que usted pueda, en el propósito de Dios, cumplir su voluntad. ¿Sabe? No es difícil cumplir la voluntad de Dios, porque es por gracia. La gracia es, de alguna forma, la gran garantía que nosotros tenemos para saber que en Cristo somos más que vencedores. Porque ya le tenemos, porque ya tenemos el poder del Espíritu Santo, y nosotros debemos entender que de Dios es la obra, y nosotros no ayudamos a Dios, hermano. Nosotros tampoco hacemos la obra de Dios. Él hace su obra a través de nosotros. Y nosotros debemos entender que sí debemos tener algo que finalmente sí Pedro tuvo. Tuvo disposición a obedecer. Si usted no va a obedecer por la razón, va a obedecer por la fuerza. Si usted quiere ser hijo pródigo, sea hijo pródigo, va a volver al Padre y va a pedir que el Padre lo trate como un jornalero, pero el Señor le va a tratar como hijo. Le va a seguir amando, le va a seguir de alguna manera acariciando y le va a seguir dando las bendiciones que usted y yo necesitamos para vivir en esta vida. Entonces el Evangelio se trata de puro servicio, puro sufrimiento. No, hermano. El Evangelio se trata de gozo.
Amén. El Evangelio se trata de bendición, pero no de esa bendición de la prosperidad o del falso evangelio de la prosperidad que se está predicando, porque sabe, a mí me da de alguna manera impotencia cuando grandes predicadores de la palabra dicen lo mejor está por venir. ¿Ha escuchado eso? No se preocupen, lo mejor está por venir. Hermano, Jesucristo ya vino, lo mejor ya vino. Es más, lo mejor ya está en medio de nosotros. Es más, lo mejor está en su corazón. Lo mejor no está por venir, ya lo tenemos. Se llama Jesucristo. Y nosotros debemos entender que en el poder del nombre de Jesús, al igual que Pedro, debemos ser levantados para ser usados por el poder del Espíritu Santo que nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Amén, hermanos. Vamos a recoger la ofrenda. Me quedan 5 minutos. Y los hermanos que están designados, por favor, pasen